Un saludo para todos. Vamos a tener en este momento la teleconferencia correspondiente al módulo 3 de Generalidades en Alimentación y Nutrición. Mi nombre es Natalia Andrea Álvarez, soy nutricionista dietista asesora dentro de la estrategia Salud con Voz y les recuerdo que la prestación de este servicio, de este curso de adolescente y juventud, hace parte de la estrategia y está financiada al 100% por la Secretaría de Salud de Medellín. En este módulo 3 de Generalidades sobre Alimentación Saludable y Evaluación del Estado Nutricional, vamos a tener dos grandes componentes. Uno es la alimentación saludable, con la revisión de aspectos básicos como estilos de vida, hábitos y conductas alimentarias. Vamos a repasar lo que es la alimentación CESA y las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana. El segundo gran componente que vamos a ver de temática son los indicadores con los que contamos para evaluar el estado nutricional. Esos indicadores son los clínicos, los bioquímicos, los alimentarios y los antropométricos. Partimos entonces de lo que es alimentación saludable y vamos a distinguir esos términos que comúnmente usamos en nuestra vida cotidiana o en la atención que prestamos a nuestra población, y son estilos de vida, conducta alimentaria y hábitos. En los estilos de vida tenemos que es esa forma en que yo decido hacer las cosas en mi vida. Por ejemplo, a la hora que decido levantarme, el tipo de alimentos que decido consumir, la actitud que asumo frente a los problemas o la forma de relacionarme con los demás. Mientras que el hábito ya es esa forma de actuar que yo adquiero por repetición, por el uso frecuente de esa práctica, y ahí es donde ya hablamos de hábitos de alimentación, hábitos de higiene, hábitos de sueño. Y algo bien importante es que contempla el cómo, dónde, cuándo y con quién se ejecuta cada uno de esos hábitos. Como tenemos que los hábitos son conductas aprendidas precozmente, y lo ideal es que enseñemos buenos hábitos desde las primeras etapas de nuestra vida, niñez, adolescencia. Esto va a impactar favorablemente para que tengamos una vida más saludable. Ya cuando hablamos de las conductas alimentarias, parte mucho de aquellos hábitos, pero tiene en cuenta mucho desde lo racional e irracional y se basa desde las experiencias positivas o negativas que hemos tenido a nivel personal. Por eso es tan importante, por ejemplo, en nuestros adolescentes o jóvenes, indagar por las conductas alimentarias, porque pueden estar influenciadas desde lo negativo, desde experiencias personales que no son muy agradables, y se empiezan a dar en aquellos fenómenos como los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora vamos a recordar qué es la alimentación CESA. Se está promovida desde nuestro manual de alimentación y nutrición en el curso de vida. Repasando las siglas, la C corresponde a completa, E equilibrada, S suficiente, A adecuada. Este tipo de alimentación, este ideal de alimentación, fue definido por el doctor Pedro Escudero desde 1935, pero es una sugerencia, una indicación en alimentación que aún sigue vigente. Hablamos que una alimentación es completa cuando tiene todos los nutrientes esenciales, tanto macro como micronutrientes, que necesita cada uno de los organismos. Hablamos de una alimentación equilibrada cuando los macronutrientes, que son los que nos aportan calorías, guardan proporción con la energía que necesita cada una de las personas. Esto nos permite un equilibrio y no tener extremos ni de excesos ni de déficit. Una alimentación es suficiente cuando satisface las exigencias energéticas de cada persona y favorece el equilibrio del organismo. Y es adecuada cuando es lo preciso para la actividad física de esa persona, para su edad, para el ambiente en el que vive, para su estado de salud o patología actual y para el momento fisiológico por el que está pasando la persona. En este caso que estamos hablando de adolescentes y jóvenes,
pensaríamos en esa alimentación adecuada que favorezca esta etapa de crecimiento y desarrollo. Ahora pasando a las guías alimentarias, tenemos que desde la Conferencia Internacional de Nutrición, que se dio en 1992, los países que participaron se comprometieron a elaborar unas guías alimentarias para cada uno de sus territorios, siempre teniendo en cuenta las evidencias científicas que hubiera a nivel nacional como internacional. ¿Qué pretende esta estrategia de contar con guías? Pretende orientar las políticas que hay a nivel de la nación en materia de alimentación, de educación nutricional, de las intervenciones que se dan a nivel de salud pública y propiciar que haya una colaboración intersectorial en pro de que cada una de las poblaciones tenga una alimentación lo más adecuada y saludable posible. En esa misma reunión se propuso que las guías fueran actualizadas periódicamente con base en la evolución que tuvieran los hábitos alimentarios de las poblaciones y las características de morbilidad. Específicamente, ahora veremos en Colombia quién asumió esa responsabilidad de actualizar las guías. Tenemos entonces que específicamente Colombia tuvo los siguientes objetivos para sus guías. Uno es fomentar estilos de vida saludable. El segundo es controlar las deficiencias o excesos que se ven en el consumo de alimentos de la población. Y la tercera es reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación. ¿A quién busca orientar? A toda la población desde los diferentes sectores. Familias, educadores, asociaciones de consumidores, también orientar los medios de comunicación, la industria de alimentos y todos los actores sociales a quienes les interese y puedan influir en este tema alimentario. Contamos entonces con unas guías desde el año 2000, las conocíamos como el tren de la alimentación. En ese momento se emitieron guías para la población mayor de 2 años, para los menores de 2 años y para las gestantes y madres en lactancia. Fue ICBF quien asumió la responsabilidad de actualizar esas guías en Colombia y desde el año 2008 tuvo el inicio de ese proceso de actualización para modificar lo que fuera pertinente en esas guías que traíamos desde el año 2000. Entonces, en convenio con el Plan Mundial de Alimentos y con UNICEF, se dio ese proceso de actualización, también en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, y publicaron las nuevas guías en el año 2015. ¿Cuáles son esas guías? El plato de la familia colombiana. En los cálculos que realizaron para desarrollar las guías, determinaron unos aspectos clave para calcular esas dietas. Uno es el crecimiento y el desarrollo de cada una de las fases o grupos etarios, el perfil epidemiológico, el nivel de actividad y los requerimientos nutricionales. Se consideró para toda la población menor de 6 años una actividad física moderada y de allí en adelante se estimó que la actividad física de la población es ligera. ¿Esto de dónde sale? De las mismas encuestas nacionales de la situación alimentaria y nutricional que nos indican que en nuestra población predomina este nivel de actividad ligero en los mayores de 6 años. Fue así como definieron 6 grupos de edad para trabajar las guías, de 2 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 13, de 14 a 17, de 18 a 59 y los mayores de 60. Específicamente para efectos de este curso de adolescencia y juventud, como estamos trabajando el rango de edad de 10 a 19 años, entonces tomaríamos las recomendaciones que se dieron en estos 2 rangos de edad. En la plataforma ustedes van a tener la oportunidad de contar con las guías alimentarias y con el manual de facilitadores, que es el que nos ofrece estos mensajes claves y orientadores a la hora de promover las guías alimentarias. No solo trae estos mensajes,
sino que también trae unas propuestas de actividades pedagógicas para desarrollar con la población en el proceso de socialización de las guías. Entonces los invito a revisar este material porque me parece muy útil, muy amigable y podría ser muy bien utilizado por ustedes en el acercamiento que tienen con la población de adolescentes y jóvenes. Tenemos un primer mensaje y es que la guía nos indica que debemos consumir alimentos frescos y variados como lo indica el plato saludable de la familia colombiana. Nos dice que tenemos la imagen del plato. Vamos a tener un plato con 3, 4, 5, 6 franjas. En la franja amarilla encontramos los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. En la verde, frutas y verduras. Y en la azul, leche y productos lácteos. Vemos que son las franjas que ocupan más proporción en el plato. Y luego pasamos a 3 que se ven más pequeñas y son la naranja, carnes, huevos y leguminosas, la rojita, grasas y la morada, azúcar. Esto nos indica en proporción lo que deberíamos comer de cada uno de los grupos de alimentos. También trae la imagen del vaso con agua para promover el consumo de agua y imágenes de actividad física porque también se promueven desde la guía alimentaria. En cada uno de los mensajes también ven como un último recordatorio que permite de una forma más resumida indicarle a la población qué es lo que se pretende con ese mensaje. El segundo mensaje dice: para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes debemos consumir diariamente leche u otros productos lácteos y huevos. Esto es vital trabajarlo con nuestra población de adolescentes y jóvenes porque vemos los dos extremos. Uno, que se deja de consumir productos lácteos por adquirir el hábito del consumo de las bebidas carbonatadas, gaseosas, y el otro extremo es que las familias o el adolescente por un hábito tienen un exceso de consumo de productos lácteos, específicamente leche, y esto genera en esa población un exceso de peso. Entonces debemos guardar un balance y la misma guía nos indica que se debe consumir un huevo y 2 vasos de leche al día, que esto se nos va a ver reflejado en huesos y sanos fuertes. En el tercer mensaje nos dicen que para una buena digestión debemos prevenir y para prevenir enfermedades del corazón debemos consumir frutas enteras y verduras frescas. ¿Cuál es la indicación? Sigue persistiendo y ya la tenemos hace varios añitos, 5 porciones al día. Idealmente 3 de frutas, 2 de verduras. ¿Por qué enteras? Porque ojalá crudas, porque sabemos que los micronutrientes que nos aportan estos alimentos son muy sensibles a la temperatura, a la luz, al ambiente, entonces todos los procesos que hagamos de cocción o manipulación hacen que se pierdan esos micronutrientes y también, por ejemplo, nos pasa con las frutas que al procesarlas y consumirlas solo en jugo, lo que estamos haciendo es al colar eliminar la fibra y al adicionar azúcar, pues hacer que se vuelva un alimento no saludable por esa misma adición de azúcar. Entonces lo ideal sería que consumamos las frutas en su estado natural, enteritas y crudas. Eso sí, siempre indicarle a nuestros usuarios que se debe hacer el mejor proceso de manipulación posible y de higiene para que sean aptas para el consumo. En el mensaje 4 nos dice que para complementar la alimentación debemos consumir al menos 2 veces por semana leguminosas como frijol, lenteja, arveja y garbanzo. Nuestra población antioqueña se ha caracterizado por tener un consumo muy bueno de leguminosas, especialmente el frijol y la lenteja, pero la invitación también es a que la población explore otro tipo de leguminosas como el garbanzo, la arveja seca, y que no se pierda de nuestra cultura alimentaria, porque también tendemos ya a usar mucho comidas industrializadas, comidas rápidas, que hacen que perdamos esos aspectos positivos de nuestra cultura alimentaria. En el mensaje 5 nos dicen que para prevenir la anemia, niños, niñas, adolescentes, que es nuestro grupo foco para este curso, y mujeres jóvenes,
deben comer vísceras una vez por semana. Esto es otra práctica que no está mucho dentro de nuestra cultura actualmente. La víscera es un alimento que si no se sabe preparar tiende a producir rechazo en las personas. Entonces es bien importante eh, investigar para nuestra población diferentes formas de preparación de las vísceras para darles recomendaciones más amplias, más específicas de cómo no solo que las deben consumir, sino también en qué forma las podrían consumir para asegurar que tengamos esta fuente de hierro tan importante dentro de nuestros hábitos de alimentación. En el mensaje 6 nos dicen que para mantener un peso saludable debemos reducir el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. Aquí casi que tenemos reflejado los problemas que vivimos no solo con nuestros adolescentes, sino incluso con nuestros niños. Entonces es muy importante siempre indagar por ese consumo de productos de paquete, de gaseosas, de golosinas, y desestimularlo. No vamos a decir que no se deben consumir. Miremos que la misma recomendación nos dice menos, porque como lo veíamos en el plato saludable, esa franja que corresponde a los dulces o a las grasas es una franja más pequeña y no debería estar en gran proporción en nuestros platos día a día. Y pues ya sabemos que las gaseosas y bebidas azucaradas lo que hacen es generar malos hábitos, llevar a estados de malnutrición por exceso sobre todo y desplazar alimentos o productos que sí son saludables como los lácteos o las frutas. En el mensaje 7 nos dicen que para tener una presión arterial normal debemos reducir el consumo de sal y alimentos como embutidos, enlatados y productos de paquete altos en sodio. ¿Cuál es la indicación? Que deberíamos consumir máximo 5 gramos de sal al día, que nos estarían aportando alrededor de 2.000 miligramos de sodio al día. ¿Cómo logramos esto? No adicionando sal a los alimentos después de preparados, teniendo presente que no utilicemos mucho estos alimentos que vienen con conservantes, con preservantes, porque lo que hacen es adicionarle muchos químicos y incrementar ese aporte de sodio que tenemos en nuestra alimentación diaria. En el mensaje 8 nos comentan que debemos cuidar nuestro corazón y para eso debemos consumir aguacate, maní, nueces y disminuir el consumo de aceite vegetal, margarina, evitar las grasas de origen animal como mantequilla y manteca. A veces tenemos la tendencia de que pensamos que como es de origen vegetal podemos consumir a libre demanda o a libre consumo. En estos también debemos tener presente esta palabra de disminuir y, como nos dicen, evitar las grasas de origen animal. Nuestra cultura también es mucho, por ejemplo, de consumir el chicharrón, pero debemos hacer el análisis con nuestra población de qué aporta el chicharrón, porque a veces, como lo compramos en la carnicería, lo consideramos una carne y realmente la porción de carne y de proteína que tiene el chicharrón es baja y gran parte de este corte del cerdo representa más bien grasa, y esa grasa es de origen animal y no es saludable. También aquí tener presente que algunos profesionales de salud recomiendan mucho, por ejemplo, el aceite de oliva y no tienen la precaución de indicarle a los usuarios que con el aceite de oliva no se hacen procesos de fritura. ¿Por qué? Porque lo vuelve completamente malo, lo satura, lo vuelve una grasa mala y estamos llevando a que nuestra población gaste mucho presupuesto en un aceite con el que no deben freír. Entonces, si estamos recomendando aceite de oliva, primero fijarnos si ese usuario tiene los recursos económicos y la capacidad de conseguirlo, si no, no lo debemos recomendar y decirles que no se consume para frituras, sino que se adiciona, por ejemplo, en su estado normalito, sin cocción, a las ensaladas, por decir algo. ¿Qué hacemos cuando a una persona sin recursos económicos le recomendamos aceite de oliva?
estamos reforzando esa idea que tiene nuestra población que comer bien y saludable es muy costoso, entonces no lo hacen. Debemos cambiar esa configuración que tienen las personas y hacerles ver que hay formas de comer bien y saludable sin que sea a un alto costo y con los recursos que tienen en su familia o en su casa. En el mensaje 9 nos dicen, por el placer de vivir saludablemente, realiza actividad física de forma regular. Lo veíamos en la figura del plato de la familia colombiana. Estaban esas silueticas de actividad física, porque lo vamos a repetir en todos nuestros encuentros con nuestros diferentes grupos poblacionales. Siempre decir, más actividad física es igual a buena salud. Más en nuestra población de adolescentes y jóvenes, incluso niños, que han dejado de jugar, de moverse, de hacer actividad física por pasar mucho tiempo frente a las pantallas, celulares, tabletas, televisores, computadores. Esto también se ha promovido mucho desde lo escolar porque cada vez encontramos más colegios que ponen demasiadas tareas, entonces los niños son muy sedentarios o los jóvenes, los adolescentes, muy sedentarios por las horas que pasan en el colegio, después tienen que llegar a hacer más tareas y luego solo les queda dormir. Entonces no se está separando ese tiempo para hacer actividad física que es tan beneficioso, no solo para la salud, sino para el estado nutricional también. Tenemos entonces aquí la imagen de la portada del manual para facilitadores que se les va a compartir en la plataforma y que, como les digo, pueden analizarlo y contemplar la posibilidad de usarlo dentro de la prestación del servicio que hacen a los adolescentes y a los jóvenes y a todos los grupos de población mayor de 2 años, porque trae, como lo vimos, unos mensajes muy gráficos, muy puntuales y opciones de actividades para realizar con ellos. Ya en la parte de evaluación del estado nutricional queremos repasar si hay unos indicadores que nos ayudan en este proceso de evaluación nutricional. A veces pensamos que evaluar el estado nutricional es solo pesar y medir a cada una de las personas y debemos ir más allá. Debemos recordar, repasar que hay unos indicadores clínicos, bioquímicos, alimentarios y antropométricos que deberíamos usar y relacionar en la evaluación y el acercamiento que tenemos con cada uno de nuestros usuarios. Evaluar el crecimiento y el estado nutricional lo debemos ver como una actividad integral, que como lo decíamos contemple varios indicadores, porque no solo queremos hacer un diagnóstico nutricional, sino también descartar algunos problemas secundarios que existen en esa persona y riesgos de enfermedades metabólicas que puedan haber a corto o largo plazo. Ya hablaríamos de a corto plazo porque ya vemos muchos niños, adolescentes, jóvenes con problemas derivados de unos estados nutricionales alterados por déficit o exceso. Entonces también debemos contemplar en esa evaluación todo ese riesgo que podemos detectar a tiempo en cada una de las personas. Si solo nos limitáramos a interpretar uno de los indicadores, podríamos decir que solo estamos clasificando un riesgo, pero lo que necesitamos es evaluar el estado nutricional de forma integral y de forma diferencial. Por eso la propuesta es que contemplemos varios indicadores en cada uno de los acercamientos que tenemos con nuestros usuarios. Repasando, entonces tenemos los indicadores clínicos, bioquímicos, alimentarios y antropométricos. En los indicadores clínicos tenemos que son indicadores fáciles de usar, que requieren de un observador muy juicioso y entrenado y permiten hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. No quiere decir que porque no está presente un indicador clínico no está presente el problema o la dificultad de salud, porque algunos de estos indicadores clínicos son de aparición tardía. Entonces debemos tener presente eso al momento de evaluarlos. Y que nos permiten detectar problemas tanto de malnutrición por exceso como por déficit. Tenemos, por ejemplo, las dermatosis
o las inflamaciones que son propias del Kwashiorkor. Este signo, que sería la acantosis nigricans, que es producto de los problemas metabólicos derivados de la diabetes, y signos de emaciación que nos deben tener muy en alerta, sobre todo en nuestra población de adolescentes y jóvenes, cuando sospechamos de trastornos de la conducta alimentaria. En los indicadores bioquímicos tenemos que son de mayor costo que los clínicos porque nos implican tener un laboratorio disponible, personas que procesen, reciban las muestras en ese laboratorio, y son más orientadores de cómo va esa implementación de terapia frente a una desnutrición, ese tratamiento que estamos haciendo de recuperación nutricional, o para tomar decisiones terapéuticas en desnutrición secundaria. Para recordar algunos de los indicadores bioquímicos que tenemos para evaluar el estado nutricional, tendríamos la hemoglobina, la albúmina, la prealbúmina y los niveles séricos que tomemos de diferentes micronutrientes. Tenemos también los indicadores alimentarios. La propuesta desde el manual de la Secretaría de Salud de Medellín, que va a ser nuestra bibliografía básica en este curso, es que no olvidemos estos indicadores alimentarios al pie de los indicadores antropométricos, porque son de fácil uso, no tienen mayor costo y nos permiten conocer cómo es la alimentación de esa persona, enfocándonos en los alimentos clave, siempre preguntando por intolerancias, preferencias y rechazos, y así conoceremos cuáles son los horarios de comida de cada una de esas personas, qué tipo y variedad de alimentos prefieren, cómo es el tamaño de las porciones y las preparaciones que realizan. ¿Qué propone la Secretaría de Salud de Medellín para hacer esta indagación alimentaria? Las preguntas orientadoras y la lista de chequeo de alimentos clave. Esto lo veremos en el siguiente módulo cuando trabajemos la evaluación del estado nutricional en el adolescente, que es muy útil en la evaluación alimentaria de los indicadores alimentarios, la anamnesis. Esa anamnesis permite reconocer hábitos, frecuencias y cantidades en los consumos, los tipos de comidas que se preparan y la forma de prepararlas, y siempre tener en cuenta a la hora de hacer estas anamnesis alimentarias, preguntar por la escolaridad, la ocupación, factores socioeconómicos y culturales, porque sabemos que todo este entorno marca cómo va a ser mi consumo. Es una herramienta muy fundamental a la hora de hacer una adecuada evaluación de la alimentación y planear la alimentación para una persona. ¿Quiénes son los más entrenados para hacer una anamnesis alimentaria? Los nutricionistas. Por su formación académica tienen esta información, esta formación, pero no queremos que médicos, auxiliares de enfermería y enfermería desconozcan esta parte de la evaluación en las poblaciones. Por eso es que la Secretaría de Salud propone esas dos herramientas alternativas: preguntas orientadoras y lista de chequeo de alimentos clave, para que no se deje de lado este aspecto en la consulta, que queremos que se recupere y que se haga de la mejor forma posible. Tenemos entonces que a la hora de hacer una anamnesis alimentaria debemos reconocer los tipos de comida que realiza cada persona, comidas principales, entre comidas y refrigerios, y la cantidad ingerida en medida de cada uno de los alimentos. No solo es preguntar si consume lácteos, es también preguntar cuántas porciones al día y de qué tamaño son esas porciones. En ese análisis que hacemos cuando hacemos esta indagación por los alimentos, debemos identificar puntos claves: intolerancias, rechazos, preferencias, la calidad de los productos que se consumen. Tenemos mucha población que tiene escasos recursos socioeconómicos y que lo que consume son, por ejemplo, las carnes frías que le venden en la tienda de la esquina, que son productos que a la hora de evaluar costo-efectividad son muy caros, pero a primera vista y sin hacer mucho análisis son productos de bajo costo para las familias, que no son de buena calidad y que van a repercutir negativamente en su salud.
Entonces, hasta allá debemos llegar cuando indagamos por alimentación. Y también entonces nos va a permitir conocer esos hábitos alimentarios que tiene esa familia o esa persona. Como lo decíamos ahorita, conociendo todo este contexto, es que logramos establecer un plan de alimentación adecuado e individualizado. En la evaluación antropométrica tenemos que es la que más usamos en nuestra consulta, tenemos las medidas propias de acuerdo a la edad. Para nuestros adolescentes y jóvenes tendríamos el peso, la estatura y la circunferencia de cintura, específicamente a partir de los 18 años esta última. ¿Qué debemos tener presente? Que debemos hacer uso de los estándares de la OMS. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de Colombia los adoptó y recientemente están regulados por la Resolución 2465 de 2016. Antes los teníamos regulados y establecidos por la Resolución 2121 de 2010. Esa resolución de 2010 tuvo unos cambios y por eso se emitió la resolución en la versión 2016. Debemos también tener presente el uso de equipos adecuados. No podemos tener en la prestación de nuestros servicios unos equipos que no están calibrados, que no tienen mantenimiento, que no cumplen con las especificaciones que la misma resolución 2465 da. Entonces debemos tener presente esto y aunque somos conscientes que algunas IPS manifiestan no tener recursos para dotar sus consultorios con equipos adecuados, es algo que venimos insistiendo mucho desde la Secretaría de Salud, se insiste aún más por habilitación desde la seccional y debe ser algo que cada uno de los profesionales desde su quehacer también promuevan sus instituciones y que en la medida de lo posible exija una adecuada dotación de equipos. Y también debemos contar con un evaluador capacitado. No cualquiera conoce la técnica de las mediciones antropométricas, los cuidados que hay que tener con los equipos, las posiciones que debe tener cada uno de los pacientes o los usuarios a la hora de evaluarlos. Entonces, definitivamente sí debe haber una capacitación para todos los evaluadores porque no se puede hacer de cualquier manera. A veces no estar capacitado me lleva a no reconocer que estoy utilizando equipos inadecuados. Entonces todo esto se vuelve un paquete para que tengamos una buena evaluación antropométrica de cada uno de nuestros usuarios, en este caso para efectos de este curso de nuestros adolescentes y jóvenes. Con esas medidas corporales que tomamos, hacemos una construcción de indicadores bajo esos parámetros que decíamos ahorita que nos marca la OMS, específicamente para Colombia ahora en la resolución 2465. Hacemos unos registros en unas curvas de referencia poblacional que también están incluidas en nuestra resolución y se les van a facilitar como la bibliografía de apoyo en este módulo. Y vamos a comparar cómo está ese crecimiento de ese individuo, el joven o el adolescente, de acuerdo a esos parámetros de referencia que tendríamos para la población. Entonces no es solo medir, a veces encontramos historias clínicas donde solo se registran medidas, pero no hay una clasificación ni una interpretación de esas medidas. Entonces, si solo nos quedamos con medidas, no podemos decir que se hizo una evaluación antropométrica. Debemos tener en cuenta que la adolescencia es una etapa muy vulnerable desde lo nutricional y en todas las consultas que atendamos a esta población debemos aprovechar para afianzar hábitos nutricionales saludables. Lo veíamos ahorita, los hábitos se afianzan desde tempranas edades para impactar favorablemente a largo plazo. Y debemos indagar por factores de riesgo que predispongan a prácticas inadecuadas, que también son muy comunes en nuestra población adolescente, a veces desde hábitos inadecuados sencillos que se podrían corregir fácilmente, como hasta los extremos de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, este componente de alimentación y nutrición nunca se debe eh, dejar de lado o ignorar en la atención que damos a nuestros adolescentes y jóvenes.
Agradecemos entonces el trabajo que hacen con los adolescentes jóvenes y sus familias. Y hasta aquí tenemos la teleconferencia del módulo 3. Van a tener disponibles en la plataforma las bibliografías básicas y complementarias para ampliar más de esta información que obtuvimos acá. Muchas gracias.